En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos hermanos y hermanas nuevamente a estas clases que tenemos este curso especial, ¿sí?, de los derechos del Señor sobre sus siervos. Esta es la segunda parte. Yo soy Isa Rojas y recuerden que tenemos los lunes y los jueves a nuestro querido hermano el Sheikh Soleiman Sebib, quien le está hablando acerca de la personalidad del musulmán. Bien, en lo que se siguen conectando más hermanos, voy a compartir la publicación y inshallah vamos a comenzar la clase. Recuerden que no puedo responder a veces, como la publicación está en varios lados, no puedo responderles a todos, pero inshallah lo hacemos a través de mensajes, si lo hacen por mensaje personal, inshallah, por privado también. Ok. Assalamu alaikum, los hermanos y las hermanas que nos están viendo. Bien, eh, habíamos comentado la clase pasada que esta clase pues es sobre, hablamos los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala en la adoración. Vamos a hablar sobre los derechos del profeta, sobre los derechos de sus compañeros y los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala también, algunos respecto a sus nombres y atributos. Vamos a hacer un repaso acerca de lo que vimos la clase pasada. Vimos que era el monoteísmo, vimos que no constaba solamente, no era válido si una persona cree en una parte del monoteísmo y no cree en lo demás. O sea, no sirve que una persona crea que Dios es el creador mientras adora a alguien más, ¿sí? No sirve que una persona sí crea que hay un solo Dios, pero su adoración la dirige hacia otra cosa. Vimos que lo más importante, por lo cual se revelaron los libros, el mensaje por el que llegaron los profetas, pues era el monoteísmo. Y es lo más importante en la vida del musulmán, es lo más importante en la vida de cualquier persona. Pues a final de cuentas, Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", dice: no crea al hombre y a los genios sino para que me adoren. Entonces lo más importante en la vida de nosotros como personas debe ser que aprendamos el monoteísmo, que aprendamos los derechos que tiene Dios sobre nosotros y que no nos confiemos, porque ciertamente eh, es una trampa del Shaitán que pone en nosotros, si el creer que una persona ya está salva de lo que es el shirk, ¿sí? Entonces, de lo que es la idolatría. Entonces nosotros no podemos decir que ya uno está salvo si, si decimos nosotros somos monoteístas y ya, ¿no? Uno no puede estar nunca salvo de ello, porque vimos la clase pasada que hasta el profeta Abraham, alayhi salam, pues él se refugiaba, le pedía a la subhanahu wa ta'ala que lo alejara a él y a sus hijos, a su descendencia, del politeísmo, de la idolatría. Entonces, si eso lo hacía un profeta, pues con mayor razón nosotros, que somos personas comunes y corrientes, tenemos que pedirle a la subhanahu wa ta'ala que nos aleje de la idolatría, ¿sí? Del politeísmo, de adorar a alguien que no sea él y a darle los derechos a alguien más que solamente le pertenecen a la subhanahu wa ta'ala. Vimos la diferencia entre lo que es el shirk mayor con el shirk menor, eh, y vimos los países, por qué es más importante primero darle prioridad cuando tú hablas con alguien del Islam al monoteísmo,
¿sí? No sirve de nada que tú hables con alguien del Islam y esta persona sepa sobre asuntos que son ramificaciones de lo que es el Islam, ¿sí? Por ejemplo, de que por qué una mujer, ¿no? Si por qué se usa el velo, por qué rezamos 5 veces. Si esa persona no comprende por qué adoramos a un solo Dios, puede ser que una persona sepa que rezamos 5 veces o por qué las mujeres usan el velo, pero si no sabe la esencia de a quién adoramos, si no sabe quién es a quien nosotros adoramos, por qué, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en este ambiente que vivimos en un judeo-cristiano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la creencia de los musulmanes y los cristianos respecto a Jesús, respecto a María, la paz y las bendiciones de la son con ellos? Pues entonces no, si uno no clarifica ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, no vale la pena, ¿sí? El esforzarnos tanto en explicar asuntos que son secundarios cuando no hemos explicado los fundamentales respecto a lo que es en el Islam el monoteísmo, y esto es lo que debe permanecer en una plática, ¿no? Vimos el favor del testimonio de fe, ¿sí? La peligrosidad de la idolatría, y vamos a continuar con el sexto hadith que eh, dice en un hadith narrado por Uqba bin Amr, que él se complazca de él, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se cuelgue un amuleto habrá cometido un acto de idolatría. Quien se cuelgue un amuleto habrá cometido un acto de idolatría. Este hadith, ahorita les voy a decir en dónde está. Aquí está. Lo narró Ahmed con una cadena de transmisión correcta, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien se cuelga un amuleto habrá cometido un acto de idolatría. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este hadith? Obviamente el primero de ellos es la prohibición de que nosotros usemos un amuleto, ¿sí? Eh, Esto nos enseña que no nos debemos de encomendar en cosas materiales. La gravedad de creer que algo, aunque sea pequeño como un amuleto, puede ser, o sea, aunque algo sea pequeño como un amuleto, aunque nosotros veamos un asunto que es algo pequeño, una cosa que la vemos como pequeña, eso puede ser la razón para que nosotros cometamos un acto de idolatría. Y no necesariamente un amuleto es algo que esté a la vista, ¿sí? Un amuleto no es necesariamente algo que esté a la vista, sino es algo donde se deposita la confianza o que nosotros le añadimos una característica que solamente le pertenece a Allah. Puede ser una foto, puede ser una piedra o puede ser algo de madera. Que nosotros depositamos la confianza en eso que nos colgamos, en eso que tenemos en la recámara, en un cuarto, en la casa, en la entrada, en la puerta, depositando la confianza en ello. Esto es a lo que se refiere este hadith. Y fíjense, vamos a estudiar algo que es muy importante, que son los medios, las causas y el efecto. Los medios es algo que puede servir para un determinado fin, ¿sí? Y se dividen en dos: los medios naturales, los medios que son los físicos, por ejemplo, de que el fuego quema, ¿sí? Si uno quiere quemar algo, le prende fuego. Si uno, de que el cuchillo o algo tenga filo para cortar. El filo es una causa, es un medio para tu fin, que es cortar. Entonces, esos son los medios naturales. Y los medios que son por parte de la legislación islámica, ¿sí? En este caso, pues es como la súplica, el que tú deposites la confianza en Allah.
Hasta aquí vamos bien. Esto es relacionado a el uso de los amuletos. ¿Por qué? O sea, debe de tener dos condiciones, ¿sí? Para que un medio que tú utilices, sea algo lícito. O sea, que el medio que tú utilices para tu fin, aquí no estamos hablando de los amuletos. Aquí estamos hablando en primero como una introducción para después hablar de los amuletos, ¿sí? Un medio que Alá te da para que tú llegues a un fin. Un medio que Alá te da para que llegues a un fin debe de ser algo lícito. O sea, por ejemplo, si tú quieres dinero y tú quieres vender embriagantes, vino, alcohol o drogas, ese medio no es un medio correcto que sí te ayuda a tu fin, de que tú tal vez quieres obtener ganancias, pero el medio es erróneo, por lo tanto no es lícito. En el Islam, el fin no justifica los medios. Todos los medios que tú tomes para llegar a algo deben de ser correctos, para que tu fin también sea correcto. Entonces en el Islam no se dice que los medios justifican, el fin justifica los medios. Ahora, hay medios que tú puedes utilizar, pero que esos medios sean comprobados, que no necesariamente estén en el Islam, pero que estén comprobados por asuntos físicos a través de la experimentación o a través de la Sharia. O sea, que hay evidencia que eso es permitido, ya sea por medios físicos o por medio de la Sharia. Los medios físicos, por ejemplo, es la medicina. La medicina es un medio que tu fin pues es curar, ¿no? Que son probadas. Ahorita, por ejemplo, la vacunación, ¿no? La vacuna es un medio para llegar a tal fin. Pero ahorita vamos a hablar acerca de cuál es la creencia que nosotros debemos de tener en esos asuntos. Eh, y que un correcto análisis de la Sharia quiere decir, por ejemplo, igual de la súplica, de que tú te confíes en Allah subhanahu wa ta'ala. En esto, para que tú utilices un medio dentro de la legislación, necesitas una prueba del Corán y de la Sunna. ¿Sí? Que haya un consenso de los ulema para que tú tomes algo de la religión como un medio para llegar a tal fin. ¿Sí? Por ejemplo, si tú quieres tener la recompensa de, por ejemplo, de que se te limpien tus pecados, ese es el fin que tú quieres. ¿Cuáles son los medios? Es la peregrinación. ¿Por qué? Porque dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que si tú haces la peregrinación mayor, lo que es el Hajj, a quien una persona haga la peregrinación y en ella no haya cometido algo grave, regresará como un bebé, ¿no? Sin pecados. Entonces, ese es un medio lícito basándonos en un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora fíjense, aquí vamos a ver cuál es la creencia de la gente respecto a estos medios, ¿sí? Y esto es algo que no nos ponemos a reflexionar y que se comete mucho. El primero es quienes dicen que la causa, el medio es independiente del fin, del efecto. O sea que el efecto sucede inevitablemente y esto puede ser una idolatría mayor. Les voy a explicar con un ejemplo. Porque esto se compara a igualar algo con Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, una persona compra una tierra de cultivo, una tierra que venden para cultivo. Y esa persona ve que la tierra es buena para cultivar, que en esa zona donde va a comprar la tierra, por ejemplo, se da la uva. Entonces la persona tiene una causa, que es la tierra, y el efecto que quiere es el fruto de la uva, que dé fruto de la uva. La causa es la tierra, el efecto es la uva. Si una persona
cree que inevitablemente, ¿sí? El efecto sucede solamente por la causa, ¿sí? O sea, que la causa hace que el efecto sea independiente, simplemente por la causa ya el efecto sucede, eso puede ser shirk mayor. Porque dice que solamente porque la tierra es buena, independientemente el efecto sucede. Sí, o sea, el efecto de que va a dar frutos esta tierra va a pasar. ¿Por qué se puede considerar como idolatría mayor? Porque está dejando a Allah subhanahu wa ta'ala a un lado. Está poniendo la confianza en la tierra, sin dejar a un lado, o sea, dejando a un lado a Allah subhanahu wa ta'ala. Es como si la creadora de las cosas fuese solamente la tierra. Entonces, si dice, yo al comprar tierra buena forzosamente voy a tener lo que yo quiero que pase, eso puede llegar a ser, dependiendo de cómo sea su creencia en eso, puede llegar a ser una idolatría. Porque independiente, deja a Dios a un lado de la creencia de eso de lo que va a hacer. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el decir que si yo estudio, si yo me gradúo de licenciado, forzosamente voy a tener trabajo y me va a ir bien. ¿Sí? Ahí estás dejando a Dios a un lado y estás haciendo de que tu causa es independiente del efecto, o sea que forzosamente tu causa va a hacer que el efecto que tú quieres llegue a suceder. Hay gente que no, que dicen, quienes niegan las causas en su totalidad y dicen, y eso contradicen al intelecto. Hay sectas o hay corrientes de pensamiento que dicen, no, el fuego forzosamente tiene que quemar, ¿no? O sea, y esto niega pues lo que es el intelecto, porque sabes que si tú pones fuego pues va a quemar. Si es un incendio de que llega el aire, se expande, etcétera. La gente de la Sunna, nosotros, ¿cuál es nuestra creencia correcta respecto a estos asuntos? De que decimos que las cosas no surten efecto solamente por sí mismas, sino con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta es la creencia que debemos de tener en todos los asuntos. Y es donde mucha gente erra. ¿Por qué? Porque cree que por hacer algo, forzosamente el resultado que va a obtener es eso que hizo, es lo que le va a dar el resultado que quiere. Y se olvida de Dios. Se olvida de confiar en Allah subhanahu wa ta'ala. Y hace algo que es un medio, como si fuera es obligatorio de que le vaya a ir bien por hacer solamente eso. Y entonces no, nosotros como musulmanes debemos de tener la creencia de que las cosas que nosotros hacemos sí van, o sea, tanto lo físico, todo, por ejemplo, yo al tomarme una medicina, la medicina cura, pero no va a curar excepto que Dios quiera que cure. ¿Sí? ¿A cuánta gente o hay gente que se toma cierta medicina o cierto tratamiento y ese no le hace efecto? ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. Entonces nosotros tenemos que tener la creencia de que todas las cosas que pasan, las causas y el efecto siempre va a depender de Allah. Si, si está experimentado de que algo va a pasar físicamente, está bien, no lo negamos, ¿sí? Pero a final de cuentas, todo es porque Allah quiere que pase, ¿sí? Entonces, re- eh, es esto, ¿sí? Las causas, decimos que las causas no surten efectos por sí mismas, sino con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, respecto a los amuletos, hay tres situaciones. Una es shirk menor, cuando uno lo utiliza para alejar un mal, para protegerse de ese mal, ¿sí? O para obtener un bien, por tomar una causa sin serla. Y esto es sin comprobarlo físicamente,
y aparte en la Sharia está prohibido. O sea, una persona que se pone una pulsera y esa pulsera la toma como un medio para alejarse de algo, de librarse de algo malo o para obtener algún bien, ¿sí? Y no hay una evidencia en el Corán, en la Sunna, en la religión, de que eso sea un medio, no les ha aceptado. O por ejemplo, no hay una evidencia física de que a través de la experimentación, de que eso le pueda provocar un bien, ¿no? O sea, un bien físico, por ejemplo. Entonces ahí eso es shirk menor. ¿Por qué? Porque está tomando algo como un medio que no es un medio lícito. Es shirk mayor cuando toma eso como un medio independiente de cualquier cosa. ¿Sí? O sea, de que eso lo beneficia que una persona se ponga algo, se cuelgue algo en el cuerpo y cree que eso es independiente de todo, hasta independiente de Dios, que es lo que lo va a curar, o es lo que le va a dar el bienestar, es lo que lo va a liberar del mal. Si por ejemplo alguien se cuelga algo, por ejemplo un ojo, ¿sí? Un ojo, pero cree que ese ojo lo va a librar del mal de ojo porque Dios quiere que así sea, es shirk menor. Porque no está poniendo totalmente su confianza en él. Pero si pone su confianza total en que ese ojo lo va a librar de todo mal, es shirk mayor. Porque está dejando a Dios a un lado y solamente está confiando en el ojo. Entonces, shirk menor, ¿por qué? Porque está prohibido de que lo haga. O sea, por este hadith que dijimos del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Dijo, quien se cuelga un amuleto habrá cometido un acto de idolatría. ¿Ok? Entonces, cuando piensa que es de manera independiente, está mal. Ahora hay algo que es tercero, que eso es un tema para hablarlo en una clase, es acerca de las ayas del Corán. ¿Sí? De esto no se dice que es shirk, pero hay bastantes palabras de los sabios acerca de este tema. Ahora, hay otra cuestión, es usar un collar o usar algo, un amuleto o una pulsera. No hay nada de malo en ello. Pero si se hace, y esto es alguien que alguien utiliza, o sea, si alguien lo hace por belleza, pero lo utiliza alguien más como medio de idolatría, ahí sí está mal por parecerse o asemejarse a la gente que deposita su confianza en ello. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del ojo o de una cruz. Hay gente que se coloca un ojo para el mal de ojo y aunque uno se lo ponga por belleza y uno no crea que ese collar que se pone del ojo le va a librar del mal, o un listón rojo para los niños, por ejemplo. Ahorita vamos a ir a eso también. Eso allí, si es por belleza, está bien. Pero si se pone y la gente en su cultura sabe de que eso se utiliza para librarse de algún mal o atraer a un bien, está mal. ¿Por qué? Porque se está pareciendo a ellos y es prohibido. Porque se asemeja a quien lo hace por creencia, teniendo creencia de que eso es un beneficio para ellos. ¿Sí? Vamos al hadith siguiente. Naró ibn Masud radiyallahu anhu. Y esto es, el tema es de no es permitido los amarres ni amuletos en niños pequeños, ¿no? Dijo, las recitaciones, la ruqya, los amuletos, que en árabe se llama tamaem, y atiwala, los hechizos, son actos de idolatría. En un hadith transmitido por Ahmed y Abu Dawud. Este hadith está transmitido por Ahmed y Abu Dawud y es Ibn Hibban lo clasificó como un hadith auténtico, como un hadith sahih. Entonces, vamos a hablar acerca de la ruqya. La ruqya son de dos tipos. La ruqya que es prohibida. La ruqya que son conjuros
son palabras que se dicen, ¿sí? Para librar de un mal. Pero narró Auf ibn Malik, eh, dijo, utilizábamos la ruqya, esto en árabe se llama ruqya, antes del Islam. Entonces preguntamos, oh mensajero de Allah, ¿qué opinas de esto? Dijo, déjenme conocer qué es lo que dicen. Dijo, no hay mal en una ruqya, en algo que se diga, siempre y cuando no tenga rastros de idolatría, en un hadith que está en Muslim. Entonces, cualquier cosa que se diga y haya idolatría, es incorrecta. O ahorita vamos a ver cuáles son las permitidas. Los sabios dicen que la ruqya, o sea, lo que tú le recites a alguien para curar, debe de tener las siguientes condiciones. Una, que sea la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, que esto es a través del Corán, o sea, que tú recites el Corán, que tú le recites el Corán a alguien, que pidas a través de sus nombres y atributos, o sea, que no sea el Corán necesariamente, pero que hagas súplicas a través de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, oh Allah, tú eres el sanador, anta shafi, cúralo. O Allah, tú eres el que oye las súplicas, el respondedor, cúralo. O Allah, ¿sí? Tú eres el quien se vuelve, ¿sí? A quien le pide, tú eres el que escucha, escúchanos, líbralo del mal, etcétera. Entonces, debe de ser con la palabra de Allah o encomendándose solamente a Él. Esa es la primera condición de lo que se le llama la ruqya. Lo segundo es que se entienda su significado, o que si se puede decir en árabe es mejor, por la ruqya que enseñaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, y en este caso en el Corán, ¿sí? Pero hay gente, por ejemplo, que dicen que tiene un don de idiomas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que yo eh, teníamos un negocio y fue una persona y decía que esa persona se le había dado el don de los idiomas y que con eso iba a curar a los enfermos. Y decía que se ponía a hablar en idiomas para curar a alguien más. Entonces, cuando nosotros le preguntábamos, ¿y tú sabes qué es lo que estás diciendo? Decía que no sabía qué era lo que decía, que se ponía a hablar en un idioma que no sabía qué era. Entonces eso está mal. Eso no es algo que se le pueda considerar como ruqya, porque se debe de entender el significado de lo que tú le dices a alguien para curarlo. La súplica que tú haces a alguien para curarlo. Si una persona se pone a hablar y no sabe ni siquiera lo que está diciendo, no es permitido, es haram. Es prohibido que se le permita o que nosotros permitamos a que uno de los familiares o alguien cercano haya alguien que le diga, empiece a decir cosas de las cuales no se sabe su significado. Y la tercera condición es creer que esto cura por el destino y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, sin depositar la confianza en la ruqya misma, ¿sí? O creer que solamente algo cura por curar, por decirlo, y uno se olvida de depositar la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, aquí los amuletos a los que se refiere el hadith son los que muchos musulmanes o la gente pone, por ejemplo, a los niños pequeños, como les había dicho, como un ojo para protegerlos del mal de ojo, los listones. Este tipo de cosas es a las que nos referimos, ¿sí? La tiwala son hechizos que son conocidos como amarres. Por ejemplo, se hacen para mantener a la pareja, o ya sea de la mujer para retener a un hombre o viceversa. Y esto debemos de saber de que en el Islam no hay magia blanca. Toda la magia está mal. Si no hay hechizos blancos, no hay hechizos buenos, ¿sí? No son permitidos, aún así para que pase algo bueno, para tratar de alejar un mal. Por ejemplo, las limpias. En México es muy conocido que pasan a la gente hierba, o es que se le llama algo que es limpio para alejarlo de las vibras, ¿no? De las cosas malas. Entonces, estos asuntos
tanto el utilizar la ruqya de algo que no es conocido, que tiene asuntos de shirk, asuntos de idolatría, está mal. Los amuletos, de hechicería, los amarres, a lo que se llama los amarres, los conjuros, ¿no? Ahora también decíamos que una de las condiciones es de que esté probada lo que cure, o sea, que el efecto sea real, probado físicamente, ¿sí? Y prohibir, por ejemplo, ahora está lo que es el Reiki o el Tai Chi. Si uno ve según lo que yo he leído y lo que veía a través de lo que escribían los sheikhs, es de que esto tiene creencias de que la gente se conecta con Dios o que se conectaba con una divinidad y cura a través de la energía por la conexión que tiene con una divinidad. Y esto está mal. El creer que uno cura a través del Reiki o del Tai Chi, hay que ver cuál es el significado de eso. Simplemente curar, de que no importa la persona que lejos esté, también es prohibido, ¿sí? Porque no hay una prueba dentro de la legislación o algo que realmente compruebe físicamente de que eso es algo que pasa como la medicina. Ahora vamos a ver el hadith de número 8. Lo relató Abi Waqid al-Laythi radiallahu anhu, que dijo, cierto día salimos junto con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dirigiéndonos hacia Hunayn, y hacía poco tiempo que habíamos abandonado la incredulidad, o sea, ellos eran nuevos musulmanes. Los politeístas tenían la costumbre de detenerse ante un árbol en el que colgaban sus armas, que le llamaban Data Anuat. Cuando pasamos ante uno de estos árboles dijimos, mensajero de Allah, desígnanos un árbol de Data Anuat al igual que ellos. O sea, haz un árbol como ellos lo cuelgan para colgar sus armas, haznos uno para nosotros. Porque ellos tienen uno. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, Alá es supremo. Así se repiten las historias. Han dicho como dijo el pueblo de Israel a Moisés, Moisés, haznos un Dios como ellos tienen dioses. Son un pueblo ignorante. Ese es un ayah del Corán, de la Sura 7, número 138. Si han seguido, habrán de seguir los caminos de las naciones que les precedieron. Es un hadith que está en Tirmidhi. De los beneficios que vemos en este hadith es de que cuando uno cuenta una historia, pues es recomendable recordar en qué situación se encontraban en ese momento. Como por ejemplo aquí este sahaba, este compañero del profeta, dice que ellos pidieron eso, pero ellos eran recién musulmanes. O sea que ellos no tenían el conocimiento suficiente para no saber que esto que estaban pidiendo estaba mal. Narra, nosotros estábamos recién abrazados del Islam. O sea, decía, recientemente habíamos abandonado la incredulidad. Lo segundo es de que vemos de que había dificultad de abandonar las costumbres anteriores al Islam. O sea, vemos como una persona cuando entra al Islam, es nueva musulmana, trae mucho por detrás antes de ser musulmán. Y ahorita vamos a hablar de eso, acerca de la ignorancia. Nosotros cometemos a veces cierta injusticia o no sabemos aceptar a las personas dentro de la comunidad cuando vemos que cometen errores. Y en nuestras comunidades hay mucha gente que antes trae un pasado el cual nosotros no conocemos y no toda la gente aprende de la misma manera. Y nosotros quisiéramos, cuando entramos a la mezquita, cuando llegamos a la mezquita, cuando llegamos a una comunidad islámica, si es que hemos leído el Corán, si es que hemos visto cómo eran los modales del profeta, los libros, o sea, vemos que aquí, por ejemplo, de que en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam había personas que eran los sahabas y ellos acababan de ser musulmanes y cometieron un error. O sea, que el profeta sallallahu alaihi wasallam era tal el error que cometieron que han dicho, como dijo Moisés, haznos un Dios como ellos tienen Dios.
O sea, refiriéndose a que ese árbol lo hicieran como una divinidad. Y es un asunto gravísimo. Y el Sahaba lo narra para ver cómo una persona que trae un pasado fuera del Islam puede caer en estos errores. Entonces nosotros cuando llegamos a una comunidad y vemos que hay gente que comete errores, empezamos a criticar y no justificamos o no perdonamos los errores de los demás cuando no sabemos todo lo anterior que traen. Ok, la comunidad es para aprender, claro, pero debemos de estar conscientes que es muy difícil tener una comunidad buena sin problemas cuando mucha gente es nueva y, cada vez llegan más nuevos o continuamente llega gente más nueva o continuamente están llegando gente nueva, ¿sí? Que puede traer errores de su yahilía, de su tiempo antes del Islam. Entonces nosotros debemos de tratar de comprender a esas personas y ver cómo no afecten dentro de la comunidad, pero también darles un plazo o darles cierto trato para que se puedan acoplar con la comunidad. Dice, o sea, en el hadith vemos de los beneficios que se escribe cómo pasar el tiempo en determinado lugar, como en este caso se detenían frente a un árbol, es considerado como realizar una adoración. O sea, el que permanecieran ahí un tiempo para hacerlo como un tipo de adoración estaba mal, por el acto que iban a hacer. Tenemos la prohibición de asimilar, de que uno vea un acto de adoración o un acto de politeísmo, el asemejarlo. O sea, ellos en este caso vieron que ellos colocaron sus espadas en un árbol y querían hacer lo mismo. El profeta les prohibió hacer esto. O sea, que uno si ve una forma de adoración o algo que hace otra gente que es adoración para ellos, es prohibido para los musulmanes hacerlo. Como el profeta sallallahu alaihi wasallam sorprenderse dijo Allahu Akbar, ¿no? Alabar a Allah subhanahu wa ta'ala en la sorpresa. La ignorancia es una excusa antes del conocimiento. Y ahorita vamos a hablar de ello. Ahora, en este hadith vemos algo que se le llama la baraka. O sea, para que con nosotros comprendamos qué es lo que ellos querían. O sea, ellos querían colgar las armas porque creían que les iba a traer algo bueno. Y esto nosotros como musulmanes debemos de estudiar qué es la baraka, qué es la bendición. ¿Sí? La baraka en el lengua árabe significa el aumento, el acrecentamiento de algo. Y a final de cuentas lo que uno quiere cuando uno dice yo quiero baraka, yo quiero la bendición de algo es que tú quieres el aumento de bien. Y que sea algo continuo en tu vida. Debemos de estar conscientes de que la única causa de bendición en esta vida es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? La única causa de baraka es nuestro Señor, glorificado, exaltado sea, porque la baraka procede de Él, no procede de alguien más, no procede de una cosa, no procede de una persona, no procede de algún lugar, sino todo con la anuencia de Allah subhanahu wa ta'ala, debido a que toda la creación depende de Él. Mientras uno más lejos esté de su Señor, decía Ibn Qayyim, rahimahullah, un sabio del Islam, mientras más alejado estés de tu Señor, más alejado estarás de sus bendiciones. Mientras más cercano estés de Él, sus bendiciones estarán cerca de ti. Si la baraka será, en su libro de Dawa Dawa dijo, la baraka será conforme el siervo esté cercano a su Señor. Y sepamos que a veces lo que uno ve como bendiciones son pruebas y son tribulaciones para la gente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?
habla a Dios en el Corán acerca de que a uno de los opositores del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ve cómo le hemos dado Yaltulahu malam mamduda wabanina shuhuda. Le hemos dado riqueza, le hemos dado hijos, ¿sí? Que son testigos de ello, ¿sí? Entonces, y está mal, ¿no? O sea, lo hace de una forma recriminando y refutando, ¿sí? Y cree que se le aumenta en bien, pero al contrario, eso va a ser prueba para esa persona, ¿sí? Entonces, no siempre el que Dios dé bienes a alguien o de que los restrinja significa de que eh, si los restringe no significa, puede a veces ser de que Dios restrinja algo porque a una persona porque eso es mejor para ella, y puede ser que Dios a veces dé a alguien algo bueno y sea también malo para, o sea, algo que nosotros veamos como bueno pero que es una prueba de su Señor, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de que no nos pruebe y de que nos haga soportar las pruebas que nos dé, y que nos dé ligereza en las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Entonces, la baraka son de dos tipos. Por ejemplo, es cuando Allah hace bendito a alguien, ¿sí? Y bendice lo que hace. Por ejemplo, acerca de Isa alayhi salam, de Jesús sallallahu alaihi wasallam, de que la paz y la misericordia de Allah sea con él, dijo: seré bendecido donde quiera que me encuentre. En la sura 19:31 es bendito porque Allah lo hizo así: Mubarak aneina makunt. Allah lo hizo Mubarak, o sea, de que a través de sus actos, ¿sí? Dios los bendecía. Y el segundo es la bendición de que solamente le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay muchas ayas del Corán que dice: Tabarakallah, bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Bendito sea quien reveló la fuente de todo criterio a su siervo. ¿Sí? Bendito sea aquel en cuyas manos está el reino, tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, Él es quien escoge a quien hacer bendito en sus actos, mas no que de Él genera bendiciones. Y esto ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, solamente Allah subhanahu wa ta'ala es bendito, y no es permitido a alguien alabar de que es bendito excepto Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Ahora, la gente busca cómo obtener esta baraka. Nosotros buscamos cómo obtener este bien. ¿Y cuáles son los medios para obtener este bien? Entonces, la búsqueda de baraka en árabe se le llama tabarruk. La búsqueda de baraka en árabe se le llama tabarruk. El tabarruk se divide en dos: el permitido y el prohibido. El permitido es algo que encontramos en la legislación islámica, dentro de la Sharia, en el Corán o en la Sunna, en el entendimiento de los salaf, en el ijma, de que eso es algo permitido, ¿sí? De que está legislado. Si no encontramos una prueba, no está legislado. Y esto es en palabras, en modales, en acciones, en lugares, en tiempos y hasta en cosas. Solamente donde encontremos una evidencia de que uno puede encontrar la bendición en tal cosa, en tal lugar, en tal acción, en tal tiempo, en tal modal, es lo que sí nosotros podemos hacer para ganar bendiciones. Por ejemplo, en las palabras, la recitación del Corán, la súplica, el recordatorio de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Por ejemplo, de que el recordar, el decir 3 veces Astaghfirullah, después 33 Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ¿sí? Y en la noche te iba a ayudar para el día siguiente, para tener fuerza, ¿no? Cuando le dijo a Ali, radiyallahu anhu, que eso le iba a ayudar mejor, que Fátima le había pedido una
ayudante al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para que le ayudara en las cosas del hogar. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aconsejó de que hicieran esto a Ali y dijo que iba a hacer eso mejor. Los sabios dicen que si uno dice eso en la noche, antes de dormir, te va a dar energía y más fuerza al día siguiente. Pero esto está basado en una prueba, está basado en la Sunna, está basado en los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay acciones que te van a dar bendiciones. Por ejemplo, el realizar la oración en grupo, que tú busques conocimiento, ¿sí? El aprender el Corán. Sí, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que la persona que aprende el Corán de memoria, en el día del juicio se le va a decir en el paraíso, Ikra warka, ¿no? De que recita y conforme vaya recitando va a subir en grados en el paraíso. Entonces, por ejemplo, dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam que una persona que quiera bendición en su edad, eso que sea bueno con sus familiares, que no corte los lazos familiares, ¿no? Que sea bueno y que eh, haga fuertes los lazos familiares. En los modales, por ejemplo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que si uno quería bendiciones en la comida, uno empezara a comer de las orillas de la comida. Y esto está en un hadith de Tirmidhi, que Tirmidhi lo clasificó como sahih, que dijo, si les presentan comida, empiezan a comer por los bordes y déjenlo de en medio porque la bendición desciende por en medio de la comida. O sea, por ejemplo, es por eso que en los países musulmanes hay muchos que tienen la costumbre de todos dejan un plato grande en medio o ponen a la gente comer en un mismo plato, sí, pero se debe empezar a comer de la orilla, ¿sí? Otro de los modales para obtener bendiciones es chuparse los dedos después de comer. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que uno hiciera eso, pues uno no sabe dónde está la bendición de la comida, el acabarse la comida. Uno no sabe, el que el profeta sallallahu alaihi wasallam se comía todo, ¿no? Porque uno no sabe dónde está la bendición de la comida. De chuparse los dedos está en Muslim, ¿sí? Obviamente, pues hay que hacer estas cosas. Si te invitan a comer y es una casa de no musulmanes, o ellos apenas conocen el Islam y esto tú le dices que es del Islam, tal vez no lo comprendan, ¿no? Uno debe hablarle con la gente conforme y debes de comportarte conforme la gente comprenda lo que haces, ¿sí? No apenarte de tu religión, pero para cada lugar hay modales, ¿sí? Y algo que tú crees que puede traer un beneficio mayor lo haces. Si crees que puede traer un perjuicio mayor al beneficio, o sea, si el perjuicio que te puede traer algo que tú te empiezas a chupar los dedos cuando te invitan a una comida o del trabajo o algo, el perjuicio tal vez pueda ser mayor que el beneficio que tú tienes en ese momento. Entonces, no sería eh, pues parte del hikma. El hikma es hacer lo correcto de la forma correcta, en el momento correcto y en el tiempo correcto. Nosotros como musulmanes debemos de ser muy conscientes de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas con tantas ganas y hay muchos hermanos así nuevos en el Islam. Yo así era y parte de mi familia así éramos al inicio. Pues tratábamos de hacer todo pero sin pensar en las causas y el efecto que esas cosas pueden ser, que pueden provocar. Y es esto, el musulmán debe ser inteligente, debe ser hakim, debe ser hacer las cosas esto, viendo qué es el beneficio y el perjuicio, cuál es el mayor beneficio y cuál es el perjuicio, ¿ok? Entonces, respecto a los lugares, por ejemplo, las mezquitas son lugares benditos y a más aún las tres mezquitas sagradas, ¿no? La Meca, Medina y Al-Aqsa. ¿Sí? La recompensa ahí de rezar ahí, pues son muchísimas, ¿no? Comparadas a las demás mezquitas. Y el recitar el Corán en ellas, el rezar, ¿sí? El hacer dhikr, el recordar a la subhanahu wa ta'ala, pues ahí es recomendable. Hay cosas, por ejemplo, que te pueden dar bendiciones y en este caso es el agua de Zamzam.
el agua del pozo de la Meca, que está en la Meca, donde Agar estaba buscando agua para su hijo Ismael, que Alá esté complacido con él, que Alá tenga misericordia de ella, este, de los dos, de ambos. Ella estaba buscando entre Safa y Marwa, se aparece el ángel Gabriel, ¿sí? Y entonces brota el agua de Zamzam, ¿sí? Y entonces esta agua es bendita, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es bendita en un hadith de Muslim. Y también en otro hadith dijo que el agua de Zamzam es para lo que se tome, o sea, es costumbre de que uno tome agua de Zamzam y hagas una súplica pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala de que te bendiga por lo que la estás tomando. Y por ejemplo en el profeta sallallahu alaihi wasallam, si la gente, por ejemplo, había sahabas que guardaban sudor del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este es únicamente el profeta sallallahu alaihi wasallam, y esto está el consenso de los sabios. Y esto lo transmitió Shatibi y Ibn Rajib. Y que solamente en personas, la única persona por la que se podía hacer en ese tiempo, en vida, era por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahora está las búsquedas de bendiciones en algo es prohibido, y esto se divide en tres. Es Shirk Akbar, cuando uno lo hace en una piedra o árbol, pensando que la baraka proviene en ese objeto independientemente de Allah. Era lo que volvíamos. Aquí es los amuletos y de todo lo que hablamos. Si una persona busca la bendición en algo y eso cree que solamente por eso que está haciendo va a obtener bendiciones, ya sea en el amor, en el dinero, para tener hijos, etcétera, eso lo saca del Islam, ¿sí? Hay una narración de uno de los salaf, ahorita se las busco, se las digo para la próxima, que encontró que uno tenía un amuleto que decía antes, pero que acostumbraban a decir antes, y le dijo, si tú siguieras teniendo ese amuleto que tenías, yo no rezaría por ti, ¿sí? O sea, como diciendo, ese amuleto te saca del Islam si tú crees que, o sea, uno no puede rezar cuando se muere por alguien que murió en la idolatría, ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión, si tú tienes, o si una persona cree que algo independientemente le va a dar fortaleza, dinero, bienes, hijos, amor, etcétera, bendiciones, abundancia, etcétera, y cree que eso es lo único que lo va a ayudar, es idolatría y es shirk. El shirk menor en creer que ese es un medio para que Dios lo bendiga a través de eso. Por ejemplo, el creer que un hombre es bendito y que te vaya bien por tocar a alguien porque esa persona es una buena persona. Por ejemplo, que tú toques el chaleco del tal sheikh de fulano, que por tocarlo ya te va a traer bendiciones en tu vida, ¿sí? Ahí son dos. El tercero es hacerlo a través de una manera de una innovación, de que si hay cosas que son benditas, pero el las tratar de hacer, de buscar la bendición a través de ello, es una innovación, está mal, es algo que no está legislado en la Sharia. Por ejemplo, una persona que vaya a una mezquita y empieza a besar las paredes de la mezquita. No hay algo que diga que uno bese las paredes de la mezquita para que le vaya bien. Ahora, ¿cuál es? Hay musulmanes que creen que por tocar a su sheikh o por tener algo de su sheikh le va a traer bendiciones. ¿Cuál es la refutación a esto? En primero, de que eh, hay quienes dicen ellos se basan en decir que los sahabas lo hacían con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y acabamos de decir de que hay ijma, de que hay consenso de los sahabas, de los propios compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo narró Shatibi Ibn Rajib, de que esto era especial y particular
únicamente del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, cuando se narra el Ijma, ya el Ijma no se puede, sí, no se contradice con otra cosa. El Ijma ya se queda como tal, como Ijma, como un consenso en el que no se puede refutar. Entonces, la única persona por la que se puede hacer era por el profeta. Si dicen que se puede hacer con otra persona, entonces contradicen el consenso de los musulmanes. Los sahabas nunca lo hicieron entre los sahabas y los seguidores de los sahabas nunca lo hicieron entre los propios seguidores de los sahabas. Si nadie hizo algo que se le llama tabarruk entre ellos. Los segundos argumentos que ponen son hadices falsos o historias falsas. Estos hadices, si uno ve la autenticidad de ellos, se ve que son inventados. Por ejemplo, hay un hadith que dicen que el tomar el agua de la ablución de un creyente es una cura, y ese hadith no existe, está inventado, es fabricado. O de que el imam Shafi'i tomaba la camisa del imam Ahmed para buscar bendiciones, en ella también son historias, o pueden llegar inclusive a narrar historias de su sheikh, solo está inventado. El basarse en algo, en evidencias que uno no puede basarse en esas evidencias, es algo en lo que uno no puede tomar su religión de evidencias que no son el Corán o la Sunna, ¿sí? O que no son palabras de Allah o palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Entonces, si uno abandona eso y uno quiere creer o está muy apegado a lo que le enseñan solamente porque esa persona se cree que es buena, es ahí cuando uno se empieza a desviar del camino que es correcto. ¿Por qué? Porque empiezas a actuar fuera de lo que es el Corán y fuera de lo que es de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a hablar acerca de que no se puede hacer un juicio general. Vamos a hablar acerca de la ignorancia, ¿sí? De la excusa por la ignorancia, ¿sí? En todos los casos no podemos hacer un juicio general hasta haber clarificado el asunto antes, pues puede haber una excusa por ignorancia. Eh, Aquí hay un hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu que relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: un hombre que nunca había hecho una obra buena le dijo a su familia que si él moría lo incinerasen y que luego arrojasen la mitad de sus cenizas en la tierra y la otra mitad en el mar, porque si lo alcanzaba lo que Allah subhanahu wa ta'ala había decretado para él, lo castigaría con un castigo sin precedente en las criaturas. O sea, esa era una persona que se había comportado muy mal y dijo: dividan mis cenizas cuando me muera, que lo incineraran y que repartieran la mitad en la tierra y la mitad en el mar para que Allah subhanahu wa ta'ala no lo pudiera reunir y castigar. Cuando el hombre murió se hizo como había ordenado. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó a la tierra que reúna la parte que había en ella de él y el mar que hiciese lo mismo. Luego le preguntó: ¿por qué has hecho esto? Allah subhanahu wa ta'ala le preguntó al hombre en el hadith, y él respondió: por temor a ti, oh mi Señor, y tú lo sabes bien. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo perdonó. Este es un hadith que está en Bukhari y Muslim. Entonces este es y otro beneficio de por qué muchas veces encontramos de que en el Corán algo que va a estar en el futuro se habla como si fuera pasado. Dicen los sheikhs, dicen los eruditos, que es cuando tú hablas algo que es pasado como si ya hubiese sucedido, es porque no va a haber duda de que suceda, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien: ya pasaste el examen, es como si tú le dijeras a esa persona de que es segurísimo de que ese examen, esa prueba, que ya la va a pasar. Entonces, es en la lengua, se entiende eso de que lo que se dice del futuro como pasado, porque es una afirmación, ¿sí? De que es algo que uno lo toma como hecho, de que ya pasó.
La ignorancia sobre la incredulidad, o sea, ¿qué pasa con una persona que no supo del Islam antes de morir? ¿Sí? Una persona que nunca ha oído sobre el Islam o sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y no ha oído el mensaje de manera correcta y verdadero, se dice que no será castigado por Allah subhanahu wa ta'ala sin antes haberlo probado. Si se pregunta cuál será su destino, si la respuesta sería que Allah subhanahu wa ta'ala lo pondrá a prueba en el día de la resurrección. Si él le obedece, entrará al paraíso, y si desobedece, entrará al infierno. De esto hay una evidencia, hay un hadith que se encuentra en... ahorita les voy a decir dónde está este hadith, pero lo narró al-Aswad ibn Sari, que informó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: habrá cuatro en el día de la resurrección: un hombre sordo que nunca escuchó, el hombre demente y el hombre muy anciano. Y el hombre que murió durante el Fatra, que es un intervalo entre el tiempo de Jesús y el tiempo de Mohammed sallallahu alaihi wasallam. El hombre sordo dirá: oh Señor, el Islam vino pero no pude escuchar nada. El hombre demente dirá: oh Señor, el Islam vino hacia mí, pero los niños me corrían y arrojaban piedras. El hombre anciano dirá: oh Señor, el Islam vino hacia mí, pero ya no comprendía nada. El hombre que murió durante el Fatra dirá: oh Señor, no ha venido a mí ningún mensajero en tu nombre. Él les aceptará sus promesas de obediencia. Luego se les enviará la palabra para que entren al infierno, porque tiene en su mano el alma de Mohammed. Si entraran al infierno, este sería fresco y seguro para ellos. ¿Sí? Entonces, dice, este hadith fue compilado por el imán Ahmed y clasificado como auténtico. ¿Sí? Miren, dice ya... ajá. Entonces sí, dijo el imam Suyuti, este hadith fue en Imam Ahmed en el Musnad y clasificado como auténtico. Sí, por Sheikh al-Albani lo presentó bien Kathir. Dijo el imam Suyuti que Abu Huraira finalizó diciendo: y si quieren, lean el aya, y no castigamos a nadie sin antes haberles enviado un mensajero. Abu Huraira terminó este hadith con eso. O sea, dijo: y no castigamos a alguien antes sin haberles enviado un mensajero. Dijeron, y dice: la cadena de transmisión es tan fuerte como un hadith de Bukhari y de Muslim. Eso es para una persona que no conoció el Islam. Para una persona que conoció el Islam y vivió en un ambiente islámico, pero él hacía asuntos prohibidos dentro del Islam, eh, a él se le juzga en esta vida como un musulmán, como tal. Pero en la próxima no sabemos. O sea, si esa persona no se le aconsejó, no le clarificó, o alguien no le explicó, no era apta para pues entender, ¿no? Las cosas como eran, pues Allah subhanahu wa ta'ala solamente sabe qué es lo que va a pasar con todos. Y tengo también otro video que hablo acerca de que uno no puede decir si una persona entrará al paraíso o al infierno, que solamente lo podemos decir a través de si Allah subhanahu wa ta'ala lo dice el Corán, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo, con una evidencia de alguien específicamente que lo haya dicho, porque al final de cuentas el único que sabe eso es Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros no podemos testificar sobre algo. Decimos, merece tal cosa. O sea, en primer lugar no tendríamos ni por qué andar juzgando. Pero si se habla sobre un asunto, si este acto, ¿qué merecería? Decimos, este acto merecería que la persona estuviera, ¿sí?, en el infierno o en el paraíso. Su destino solamente le corresponde a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nadie impone nada ante Allah subhanahu wa ta'ala. Nos quedamos en este hadith. Inshallah, para la próxima clase vamos a seguir avanzando más. Queremos terminar. Dado caso que no terminamos, voy a aumentar un poco más las clases. Pero por favor dejen sus preguntas y pues las respondemos, inshallah, para la próxima clase. Le pido a la subhanahu wa ta'ala que nos perdone,
que no desvíe nuestros corazones después de habernos guiado, que nos ayude a comprender su religión como tal, que nos haga ver lo verdadero como verdadero, lo falso como falso, nos dé las palabras convenientes para así nosotros explicarles a los demás, que desate los nudos de nuestras lenguas, que puedan comprender lo que nosotros decimos y que nos haga llaves para el bien, cerraduras para el mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.